Hola, buenos días. Nos encontramos en Colón Son Chalupas, donde estamos haciendo una prueba para la metodología del proyecto SynBio. Para explicarles un poco en qué consiste, estamos haciendo una parcela de lo que nosotros consideramos una metodología nueva de estudio. En esta parcela tenemos un sendero principal, que es el sendero central, donde vamos a utilizar senderos de cazadores con el fin de utilizar estos senderos que ya conocen los animales y que es más probable que los animales crucen por ahí. Además del sendero central, vamos a hacer unas costillas 50 metros a cada lado. Ahora mismo nos encontramos en el punto cero de la parcela. Vamos a recorrer 50 metros hacia la izquierda y 50 metros hacia la derecha para intentar caracterizar la zona, entender por dónde se pueden mover los animales y además colocaremos una cámara trampa como esta al final de cada una de estas costillas. También tendremos una cámara trampa en el centro, a 50 metros del punto en el que yo me encuentro actualmente, y 50 metros más atrás tendremos otra costilla de 50 metros a cada lado, donde colocaremos en los vértices una cámara más, de tal manera que cada parcela tenga 5 cámaras trampa colocadas en los vértices y una en el central. Ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer la primera costilla. Para esta costilla vamos a medir con una cinta métrica los 50 metros hacia la izquierda. Para esta ocasión el sendero ya está marcado, pero lo ideal es que la primera prospección que hagamos con los 50 metros no haya ningún sendero marcado, para que podamos caracterizar el hábitat y ver cuál sería la cobertura de árboles mayores y menores de 10 centímetros de DAP. Para ello vamos a utilizar un palo de 1 metro de longitud y colocaremos la mitad justo del palo en la cinta que acabamos de echar, los 50 metros. Todo lo que entre en el área de este metro va a ser contabilizado, tanto como palos, palmas y árboles mayores y palmas mayores de 10 centímetros de diámetro. Bueno, para el ejemplo de la caracterización voy a poner este ejemplo inicial, y desde el inicio de la parcela tenemos en los primeros 10 metros un tipo de hábitat que se llama tierra firme. En este caso tenemos el río, que también lo medimos, y va desde los 10 metros y se extiende 2 metros hasta los 12. Seguido a los 12 metros podemos ver cómo vuelve la tierra firme y vamos a continuar caracterizando. De este modo tenemos la caracterización del hábitat, del tipo de bosque, metro a metro, y así podemos un poco extrapolar la información que recogemos en las cámaras trampa con el tipo de bosque que encontramos. Entre medias, entre el punto 0 y el punto 100, en el punto 50 hemos colocado una cámara central, que es esta que tenemos aquí. Esta cámara central tiene una peculiaridad, y es que este sendero ya estaba hecho antes de que nosotros llegáramos. Este sendero es un sendero de cacería, y el hecho de que la cámara esté puesta en un sendero principal hace que los animales puedan aparecer más frecuentemente, puesto que muchas veces, generalmente, por ejemplo, los carnívoros o los grandes mamíferos utilizan estos senderos ya hechos por el hombre para mayor facilidad de movimiento. Por ese motivo nosotros consideramos que es posible que en el sendero principal, en el centro de nuestra parcela, aparezcan los animales con una mayor frecuencia, sobre todo algunos de ellos. Otros, que son más esquivos a los senderos principales, aparecerán con mayor frecuencia a ambos lados de la parcela, es decir, en las costillas que acabamos de realizar. En cada una de las comunidades que nosotros hemos elegido, hemos marcado 3 kilómetros en los cuales hemos establecido 30 parcelas una al lado de otra, de tal manera que cualquier animal, tanto en los senderos de cacería como adentrándose un poquito en el bosque, cualquier animal que pase cerca del sendero, vamos a capturarlos con nuestras cámaras trampa. Esta información nos servirá para entender cómo se mueven los animales, qué ocupación tienen los animales y cómo la comunidad o el impacto humano ha podido cambiar los diferentes patrones en las diferentes especies. Para complementar esta información, además contratamos una persona local que se dedicó a hacer este sendero de 3 kilómetros, intentando buscar medidas indirectas de la presencia de animales. Esas medidas indirectas podían ser huellas, rastros, pelos, plumas, etcétera, para poder un poco entender cuál es la dinámica de los bosques a través de estas medidas indirectas y estos transectos lineales. Esta información, los guías locales trabajarán cada semana, saliendo a campo una vez a la semana y recogiendo esta información de las huellas y los rastros.
Por otro lado, esto es clave para los primates, puesto que los primates difícilmente van a aparecer en las cámaras trampa, exceptuando algunas ocasiones en las que bajan al suelo a consumir algunos frutos, etc. Pero para el resto de ocasiones es importante que una persona trabaje en los transectos lineales saliendo a menudo para monitorear las especies y las poblaciones de primates. Ahora estamos llegando al punto 50, al metro 50, y esta es la estación de trampeo que hemos escogido para poner la cámara trampa. Entonces ahora vamos a proceder a ponerla en un lugar o en un sitio específico donde vemos que hay un camino o remanencias de un camino donde pasan animalitos, o hayan quizás cerca un tipo de semillas que son muy ricas para ellos, ¿no? Pues ahora estamos procediendo a atarla fuerte para que cualquier tipo de eventualidad durante que la cámara se queda sola en la selva, y procedemos a configurarla y a chequear de que tiene las baterías bien puestas. Ahora está en on para probar que está mandando fotos. Setup es donde se la configura, y procedemos a chequear el set mode, el número de imágenes que queremos que tome la cámara, el control de LED. Se procede a configurar la hora, ponerle nombre a la cámara donde está ubicada y el Night Vision Shooter. Y listo. Le ponemos on, cerramos y procedemos a hacer algunas pruebas. En campo también llegamos a usar este tipo de carcasas, que es una carcasa muy robusta para darle protección a la cámara. Normalmente la solemos ubicar en sitios donde están muy expuestas a depredadores o a robos de por medio. Nos ha tocado algunas situaciones en la cual nos han intentado sacar la cámara, pero esto nos ayuda mucho ya que es bien fuerte, robusta, protege contra la lluvia. 20 días después regresamos a la cámara para recoger la tarjeta y revisar las fotos. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que la cámara nos tome una fotografía. Nos colocamos delante de la cámara y dejamos que nos tome una foto. Esto es para entender que la cámara sigue activa hasta el día que nosotros estamos recogiendo la cámara. Una vez que la tenemos enfrente, lo primero que tenemos que hacer es abrirla y ponerle en off. Esto para evitar que se puedan velar las fotos. Una vez recogemos la cámara, podemos recoger la tarjeta de memoria, y esa tarjeta de memoria la descargaremos en el ordenador y utilizaremos un software para procesar las fotos. El proceso consistió en poder realizar unas encuestas durante una visita en campo en las comunidades involucradas, que por el momento fueron la comunidad de Añango, la comunidad de Pilche y la comunidad de Chiro Isla, ambas que tenían 3 distintos niveles y categorías de presión sobre la fauna silvestre debido a los proyectos ecoturísticos o a la misma intervención de las compañías petroleras que están asentadas sobre los territorios de esas comunidades. Pero la idea principal sobre todo era poder en ese tiempo establecer vínculos directos con la comunidad para que el levantamiento de información pueda tener unos rangos de confianza mayores que cuando se toma una entrevista sin poder hacer un contacto previo con la comunidad. Para esto pues lo que se hizo antes de nada fue establecer comunicación con las dirigencias de cada una de las comunidades. Esto permitía que el proceso pueda darse de una mejor manera debido a que estos son los
los mecanismos, estas son las formas, los procesos en los cuales las comunidades desarrollan su intervención o sus actividades que quieren desarrollar. Entonces, una vez que se estableció los contactos anteriores en donde se presentó el proyecto, donde se mencionó cuáles iban a ser los beneficios, cuáles iban a ser los límites que iba a tener este proyecto en cada una de las comunidades, pues llegamos al momento concreto de establecer estas encuestas que tenían, digamos, fueron algunos parámetros de los que se investigaron, entre los cuales fueron los aspectos socioeconómicos, como por ejemplo saber cuáles eran los bienes o propiedades que tenían las comunidades, o saber si ha habido algún tipo de enfermedad dentro de las mismas, o incluso por ejemplo determinar el hecho de los niveles de educación, o el mismo parámetro de qué tanto se están alimentando, porque con esta también damos hincapié o damos paso al siguiente grupo de preguntas que establecían también sobre todo el hecho de frecuencia y las costumbres alimenticias que tienen ahora las comunidades. Para esta investigación elegimos 3 comunidades en función del grado de intensidad de cacería. La primera, sin cacería, elegimos Añangu, con 0% de cazadores. La segunda, con 40% de cazadores, fue Pilchi. Y la tercera comunidad fue Chiro Isla, con un 80-90% de cazadores. Después de las encuestas encontramos que Añangu, Pilchi y Chiro Isla tenían como preferencia de consumo tanto la guanta, la guatusa y la huangana. En el caso de Chiro Isla y Añangu, la huangana era la mayor preferencia y en el caso de Pilchi era la guanta. El armadillo, por ejemplo, fue la 4ª especie de preferencia, también una especie que era consumida con frecuencia. Y en el caso de Pilchi y de Chiro Isla, además la perdiz, la pava y los monos, sobre todo en el caso de Chiro Isla, eran especies que eran consumidas con frecuencia. Ahora les mostraré qué salió en las cámaras trampa en función de esas preferencias. Ahora, ¿qué representan estos gráficos? Podemos ver en la imagen que los colores azulados y verdosos son los que representan mayor frecuencia de animales. El color marrón representa una menor frecuencia y el blanco ausencia absoluta. Podemos observar en la imagen que tanto Añangu como Pilchi tienen muchos colores azul, es decir, tienen una presencia mayor y sobre todo en el caso de Añangu hay pocos huecos en blanco con respecto a las otras poblaciones. En Pilchi nos llama la atención que tenemos una zona blanca donde no encontramos frecuencia de animales y en Chiro Isla, por otro lado, la frecuencia es bastante reducida, representado con colores marrones y hay bastantes huecos. Y ahora, ¿qué ocurre con cada animal? Por ejemplo, las guatusas que encontramos normalmente cerca de las chacras, también las encontramos en las 3 comunidades durante los 3 kilómetros. Sin embargo, en Chiro Isla lo encontramos con menor frecuencia y en Pilchi tenemos un hueco en la zona central del sendero en el que no aparecen con frecuencia. Por otro lado, también tenemos los pecarís. Los pecarís son una especie que disminuye tanto en Pilchi como en Chiro Isla. En Añangu, que no hay cacería, los pecarís aparecen durante los 3 kilómetros. Sin embargo, es alarmante que tanto en Pilchi como en Chiro Isla no aparecen, están ausentes en muchos de las parcelas. En el caso de los armadillos también encontramos que son bastante frecuentes. En el caso de Pilchi encontramos en la zona central del sendero un hueco en el que no encontramos mucha presencia, pero sí es presente a lo largo del resto del sendero. En cambio, en Chiro Isla, a pesar de ser una especie bastante frecuente, también encontramos algunos vacíos en los 3 kilómetros. El caso de los ciervos también nos llama la atención, puesto que en Añangu, donde no se caza, sí es bastante constante, aunque un poquito menos frecuente. En el caso de Pilchi también es muy frecuente, sobre todo al inicio y al final del sendero. Sin embargo, en Chiro Isla es menos frecuente y sí tenemos bastantes vacíos durante el sendero. En el caso de las guantas, también es una especie que aparece con bastante frecuencia. Es una especie nocturna que suele estar asociada a zonas de río, donde aparece más frecuentemente. También observamos con frecuencia en Añangu y en Pilchi, con algunos vacíos, y en el caso de Chiro Isla, sobre todo en la parte final, es donde encontramos mayor ausencia de esta especie.
El caso de los felinos nos llama la atención tanto en Añango como en Pilchi. Mientras que en Añango hay bastantes jaguares y en general hay una frecuencia bastante alta de felinos durante todo el sendero, aunque no tan frecuentes como otras especies, en el caso de Pilchi son súper frecuentes, una de las especies más frecuentes que encontramos en esta comunidad. En el caso de Chiro Isla sí encontramos bastantes vacíos, sí hemos encontrado también puma, jaguar y ocelote. Sin embargo, estos vacíos son notorios con respecto a otras comunidades. En el caso de las pavas, de las perdices y de los trompeteros es la señal más alarmante. Por un lado, en Añango, la comunidad sincacenía, es una especie bastante común que aparece constantemente durante los 3 kilómetros y con bastante frecuencia. Sin embargo, en Pilchi y en Chiro Isla es bastante ausente, principalmente en Chiro Isla, donde apenas encontramos ya perdices, no tenemos casi presencia de trompeteros, y pavas también hay muy poquitas. Tenemos muchos huecos en blanco durante estos 3 kilómetros para estas 3 especies. Un dato curioso es la cabeza de mate, los mustélidos, que es una especie que, a pesar de no ser muy frecuente tanto en Pilche como en Añango, sí es bastante frecuente en Chiro Isla. Esto podría ser porque se mueve bastante en búsqueda de alimentos. Finalmente, el tapir. El tapir es la especie que nos llama más la atención. Esta especie es muy ausente en todas las comunidades. Es una especie que aparece con poca frecuencia y solamente aparece en unas celdas concretas y no en todas. También sabemos que suele estar asociado a tipos de hábitats húmedos donde hay zonas pantanosas o cerca de los ríos. Sin embargo, la ausencia en muchas de las celdas nos llama la atención porque es una especie que realmente necesita conservación. A pesar de ser estas especies las más importantes desde el punto de vista de la cacería, lo cierto es que en las cámaras trampa hemos reportado otras especies como los perezosos, los hormigueros, el bushdog, el perro de orejas cortas. Sin embargo, nos llama la atención que cuanto mayor es la presión de cacería, menores son las poblaciones de fauna, y es importante tener en cuenta esto para generar acuerdos que puedan ayudar al mantenimiento de estas poblaciones, generar una ayuda a la conservación, puesto que una especie mantiene a la otra y todas las especies son importantes para mantener el ecosistema. La pesca sigue siendo una de las actividades muy importantes para las comunidades en estudio. Es aquí donde casi en ocasiones se obtiene la misma cantidad en peces que la biomasa capturada por la actividad de cacería. Son estos eventos los que actualmente han hecho que el comportamiento en las comunidades sea en ocasiones distinta por las condiciones que presentan, pero también por la costumbre que se ha dado. La pesca se da en distintos formatos en las comunidades en estudio. Por ejemplo, el anzuelo es la arte que se utiliza más en cada una de las comunidades, pero tenemos otras artes como es el caso de la atarraya, que se bota aquí en los ríos en las horas de la tarde, en las horas de la mañana, que es más utilizada aquí en la comunidad de Chiro Isla. Pero también tenemos otro tipo de artes como es el caso de la red, que en Añango se utiliza más para poder utilizar otro tipo de peces que se encuentran. Otra información que nos arroja las entrevistas es que el río sigue siendo el río Napo sigue siendo el lugar más habitual en donde las comunidades realizan la actividad de pesca, aunque en ocasiones se dirigen hacia el interior de las comunidades, hacia el interior de sus territorios para poder hacer esa actividad en esteros o en ocasiones también en lagos, como se puede apreciar en otras de las comunidades aquí que se han estudiado. Por otro lado, sigue siendo muy importante el destino o a qué se va dirigido esta carne que se está consiguiendo, ¿no? En la mayoría de los casos, si no es decir casi en todos, igual en las 3 comunidades, lo que más se utiliza es que la pesca que se recoge en este tipo de cuerpos de agua van hacia el consumo de las mismas familias de los pescadores. Sin embargo, hay otro porcentaje de esta misma cantidad de biomasa que se destina como un regalo hacia los habitantes de esto o de otros lugares. Y la venta sigue siendo una de las cosas muy importantes en el sentido en que se da en varias de las comunidades. Solo se ha presentado en esta ocasión en la comunidad de Añango, pero es notorio y en ocasiones hasta es visible ver que existe un comercio interno de las comunidades en cuanto a la carne del río de aquí, de los peces que se obtienen. Por lo general, el pez que más tiene
visible notoriedad en estos gráficos es el bocachico, que en ocasiones sale de estos ríos grandes, de los prochilodóntidos. Además de eso, también el que le sigue a continuación, los pimelódidos, un grupo muy variado de especies como pueden ser las motas, pueden ser los bagres, pintadillo, bagre cebra, entre algunos. Además de eso, a esta cuenta lo que le sigue son los loricáridos, que por lo general se pueden conseguir con atarrayas, que en ocasiones han sido utilizadas aquí en esta comunidad de Chiroisla. Además de esto, a continuación le siguen las palometas, compuestas por pacos, por pirañas, que conforman la familia de los cerrasálmidos. En continuación, después de esto, siguen la familia de los cíclidos, que vienen a ser las viejas, o los charácidos como las sardinas, o incluso los eritrínidos, que componen las especies de guanchiches, willis, entre otros. Finalmente, como se puede observar o como se puede apreciar en los gráficos que se vio anteriormente, la diversidad de especies que habitan estos ríos o los cuerpos de agua internos aquí en la selva amazónica son muy grandes, por lo que la pesca sigue siendo una de las actividades muy importantes que en ocasiones abastece hasta la mitad de carne del consumo familiar. Esto nos demuestra que aún hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la pesca, porque a pesar de que sigue teniendo una fuente en ocasiones casi ilimitada de provisión de fuente de proteínas a estas comunidades, pues hay que dar cierto control y cierto tipo de manejo, porque realmente una de las cosas más importantes que consumen aquí no puede ser tratado tan simple y tan superficialmente, por lo que es necesario seguir dando pasos y trabajando en pos de poder preservar y conservar estos recursos que al fin y al cabo serán para el consumo y para el bienestar de las comunidades y de las familias que habitan estos espacios. Muchas gracias a todas las comunidades por participar en esta investigación. A partir de ahora quedamos a su disposición y con las puertas abiertas para seguir colaborando y que podamos entre todos armar un plan de conservación que ayude a conservar los ecosistemas y los animales para las siguientes generaciones. Pero ahora queremos escucharles a ustedes. ¿Qué opinan?